que las deudas las tenemos hasta aquí, hasta el cuello. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas en el trabajo y no tenemos otra opción más que resistir? ¿Qué hacemos cuando llegan esas situaciones que nos agarran por sorpresa, que no esperábamos? ¿Qué hacemos cuando de repente esa persona en quien confiábamos ya no podemos confiar más? Porque de repente esa persona dejó de ser confiable, nos traicionó. ¿Qué hacemos cuando la persona que amamos nos irrespeta y se nos va a golpes? ¿Qué hacemos cuando estamos atravesando situaciones que nos llegan por sorpresa y cambian nuestra manera de afrontar nuestra realidad en esos momentos? ¿Sí? Ahora, siempre van a llegar problemas. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Entonces, como queramos, el día malo siempre va a llegar. Y llegará un día donde seremos sacudidos. ¿Sí? Porque muchas veces el Señor permite esa sacudida para formar en nosotros carácter, para que crezca la fe. ¿Sí? Entonces, lo más importante en esa situación, porque como quiera, el día va a llegar y nos vamos a encontrar en situaciones que no sabemos qué hacer, que decimos: Dios me abandonó, no veo a Dios, no siento a Dios. ¿Qué hacemos cuando teníamos planes y esos planes de un día al otro se van? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, cuando llegan estas situaciones, hay dos opciones. O usted le hace cara a la situación y se planta y dice: bueno, voy a caminar con el Señor, voy a seguir esperando en Él, porque Él es mi fortaleza. O usted comienza a mirar la situación, usted comienza a mirar la amargura de su situación. Usted dice: ay, me quedé sin trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? No voy a comer, mis hijos. Claro, está la preocupación normal, pero cuando usted descansa en Dios, usted descansa en Él, porque usted sabe que de Él viene sustento, y la palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, siempre llegarán momentos donde nosotros nos encontramos en situaciones que decimos: ¿dónde está Dios? Entonces, ¿qué es lo importante en esa situación? Cómo su corazón afronta la situación, ¿sí? Porque hay personas, por ejemplo, que toman decisiones desde la amargura, ¿sí? Porque han sufrido durante toda su vida todo tipo de situaciones. El marido le pegaba, el marido le era infiel, los hijos eran, vamos a decir, groseros con la mamá, de repente el marido le pegaba. O sea, siempre hay situaciones, de repente pasan situaciones y nuestro corazón comienza a guardar amargura, porque hemos sido maltratados, hemos vivido situaciones que han hecho que nuestro corazón se haya ido volviendo amargo con el tiempo. Entonces, cuando le llegue a usted esta situación, usted va a tomar decisiones en base a su amargura. Usted va a decir: otra vez Dios contra mí. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Si yo no soy malo, yo no soy mala, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Entonces, su corazón está tomando decisiones con base ¿a qué? A su amargura. Y si usted se ha vuelto una persona que evidentemente ha pasado por mucho dolor, entonces usted lo que va a hacer es, cuando le llega la situación, usted dice: pues de repente alguien le quiere ayudar. Entonces usted, como tiene dolor en su corazón, usted prefiere alejarse de las personas, y usted se encierra en una burbuja, y usted que no quiere que le ayuden. ¿Por qué? Porque a usted le han maltratado y usted no confía en las personas, ¿sí? Hay personas que también toman decisiones en la tribulación dependiendo de la frustración que tienen, ¿sí? Porque es una persona que tiene muchas frustraciones, dice: yo ni lo intento porque yo no logro nada. Yo no voy a intentar esto porque cada vez que lo intento fracaso. Hay gente hay personas que siempre están pensando en lo malo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos desesperanza, ni siquiera nos acordamos de Dios, porque cuando llega la prueba, vea toda esa gente que perdió sus casas en Colombia, en Indonesia, en Filipinas, en Venezuela. Hay muchas personas que en el momento que llegó usted no sabía ni a quién acudir, y qué triste uno estar en esta tierra y que te llegue una calamidad y tú no sepas ni siquiera a quién acudir. Entonces, lo importante de que cuando llegue la prueba, cuando llegue esa situación, cuando nuestro
cuando toda nuestra forma de vivir de repente cambie, es cómo vamos a afrontar esa situación. Entonces, los voy a llevar ahora, vamos a la palabra, en el libro de Ruth, capítulo 1. El libro de Ruth, capítulo 1. El libro de Ruth, si quiere dejar Ruth, capítulo 1. ¿Ok? ¿O no está en el índice? Sí, mira, yo te lo busco, aquí está. Sí, yo lo voy a poner en el grupo, Carlos, para que ellos están grabando. Listo, en el capítulo de Ruth, capítulo 1, aquí está Ruth. Bueno, igual está, perdón, igual está, lo vamos a poner aquí, igual lo vamos a leer. Entonces dice en el libro de Ruth, capítulo 1, aconteció, bendecimos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Bueno, hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Hay una familia que vive en Belén y efectivamente esta familia, hay hambre en Israel y entonces, claro, como muchos de nosotros que hemos dejado nuestro país, ellos también dijeron, no, pues ahí viene, no hay comida, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscarnos para dónde irnos, ¿sí? Entonces, dice la palabra que murió el Señor, o sea, llegaron ellos allá y de repente murió el Señor, ¿sí? Dice, el marido de Noemí muere y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Un paréntesis. ¿Qué pasó? Llegaron allá a la tierra de Moab y murieron el Señor, murieron los 2 hijos que ya se habían casado con 2 mujeres, con Ruth y Orfa, ¿sí? Estaba Noemí, que era la esposa del Señor, estaba Ruth y estaba Orfa, quedaron las 3 solas, murieron los 3 hombres. Entonces, ¿qué pasó? Ellas escucharon, Noemí, que era judía, escuchó que Dios había visitado otra vez a los judíos, o sea, que Dios estaba alimentando, que la hambre había pasado en Israel, ¿sí? Entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, ya no había hambruna en Israel. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. La anciana Noemí se queda con sus 2 nueras y dice, yo que me voy a quedar con estas 2 mujeres, ¿cómo van a quedarse conmigo si yo no puedo hacer nada? Ella le dice, ¿saben qué? Devuélvanse de sus familias y que porque ustedes fueron buenas con sus maridos y conmigo, que Dios haga con ustedes como Él quiera, ¿sí? Entonces, dice
Dice aquí, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y las alzaron a su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? En ese tiempo, normalmente cuando usted quedaba viuda, quien se tenía que casar con usted era el hermano de su marido. ¿Sí? En ese tiempo así funcionaba. Entonces dijo la anciana, no, vuélvanse ustedes para su tierra. Y bueno, y dice, volveos, hijas, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz. ¿Habíais de vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? Entonces ella les dijo a las chicas, váyanse porque yo más hijos no puedo tener porque ya estoy anciana. Y aunque me case, ustedes no podrían esperar a que mis niños crezcan para poderse casar con ellos. Entonces dice, y ellas dijeron, alzaron su voz otra vez y lloraron, se pusieron ellas muy tristes. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth quedó con ella. O sea, se fue una de las mujeres, se fue Orfa, ¿sí? Y Ruth se quedó con Noemí. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dice más adelante, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ellas les respondían. Y entonces ellas llegaron al pueblo, otra vez volvieron a Israel. ¿Quiénes llegaron? Noemí y Ruth volvieron otra vez a Israel. Y cuando la vio la gente le decía, ay, ¿no es esta Noemí? La que se fue con sus hijos y con su marido. Entonces ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena, pero ahora me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una familia la cual emigró a un país diferente, llegaron a buscar sustento. ¿Y qué pasó? Encontró la muerte el señor, sus dos hijos, encima se casaron y dejaron las chicas viudas. O sea, a esa gente le pasó de todo. Y encima de eso, Noemí dice, no, pues yo me tengo que volver para mi país, así como le ha pasado a muchas, tengo que volverme para mi país. Y Ruth le dijo, Orfa se fue, y Ruth le dijo, yo no me voy a separar de ti, yo me voy contigo, donde tú vivas, viviré yo, y tu Dios será mi Dios. ¿Ok? Pero Ruth, ella estaba viviendo la misma situación que Noemí. ¿Por qué? Porque evidentemente se había quedado viuda y encima estaba encartada con una anciana. Era la realidad, ella era la joven. ¿Y qué iba a hacer con la ancianita? La señora le decía, yo estoy muy vieja, ¿usted qué va a hacer conmigo? Pero más sin embargo ella dijo, yo me voy con Dios. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, ya se perdieron sus hijos, tuvieron que dejar el país otra vez. Y a ustedes alguna vez, me imagino que les ha pasado alguna tragedia, alguna vez han estado en ese mismo paso y alguna vez
le hemos dicho a Dios, ¿por qué me pasa esto si yo no lo merezco? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy bueno? ¿Por qué a mí me pasan estas tragedias? ¿Sí? Dios no me quiere, Dios no está conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Noemí, la mano de Jehová ha salido en contra de mí. O sea que ella se focalizó, era en que Dios estaba en contra de ella. Ella estaba concentrada en su dolor, pero ella lo que miraba era que Dios estaba en contra de ella. Ella dijo, Dios está en contra mío. Más adelante dice, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Noemí significa alegría. Noemí significa alegría y Mara significa amargura. Mara significa amargura. Entonces cuando ella llegó otra vez a su país, ella le decían, ay, no es esta la contenta, no, yo soy la amarga, la amargada, porque Dios me ha hecho tantas cosas que yo me volví amargada y tengo mi corazón lleno de amargura, porque ella solo miraba las situaciones que estaba atravesando. Ella se quedó en su problema. ¿Por causa de qué? De la amargura, porque su corazón no podía ver más allá de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sucediendo. Más adelante ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Imagínense, ella ni siquiera se estaba dando cuenta que Dios le estaba dando a Ruth, porque Ruth pudo dejarla y haberla dejado sola. Pero ¿qué hizo Dios? Ruth se quedó con Noemí y al final no estaba sola, porque si se hubiera venido con las manos vacías, Ruth no hubiera vuelto con ella, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ahí está la cuestión. ¿Qué hacemos cuando todo se derrumba, cuando perdemos un familiar? ¿Qué hacemos cuando tenemos diferentes situaciones? Esos papeles no salen, que estamos esperándolos para que la vida ya nos comience a ir mejor. ¿Qué hacemos con todos esos problemas legales que tenemos? ¿Qué hacemos cuando estamos cargando cosas? ¿Cómo debería estar dispuesto nuestro corazón? ¿Cuál sería la motivación del corazón? ¿Cómo deberíamos estar enfrente de Dios? Entonces, ahí entra la prédica. Los voy a llevar ahora al libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 1. Salmo 121, capítulo 1. Bonito. Entonces, el Salmo 121 lo escribió el rey David, ¿sí? El rey David fue uno de los hombres más procesados en la Biblia. Ese hombre le pasó de todo, hasta el rey lo quería matar, ese hombre le tocaba esconder, él mantenía escondido de un lugar a otro. La familia se le rebeló, su hijo violó a su hermana, otro hijo fue y le mató a otro hijo. Ese hombre vivía de calamidad en calamidad y aún así tenía el corazón conforme al del Señor, ¿sí? Entonces, en este momento, el rey David se encontraba en una situación de mucho estrés, estaba viendo la persecución de que lo iban a matar, ¿no? Y entonces, el rey David dice así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, amén, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Gloria a Dios. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bueno, ese salmo es un salmo muy bonito, ¿sí? Y el secreto de cuál es cómo nuestro corazón debe estar dispuesto en esas situaciones está en el comienzo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué representa el monte? El monte en el Antiguo Testamento, los montes, o sea, los lugares altos,
En el Antiguo Testamento el Señor siempre se daba citas ahí con sus hombres. A Moisés lo llamó al monte Sinaí. Al monte Sinaí. Moisés subía al monte Sinaí y Dios hablaba con Moisés en el monte Sinaí. Elías subía al monte. El Señor Jesús subía al monte porque dice que Él se iba a lugares altos a orar en la madrugada. Entonces, ¿por qué subía Él? ¿Por qué Él dice, alzaré mis ojos a los montes? Porque en el monte está la presencia del Señor. Aleluya. Él sabía que cuando tenía un problema, que cuando las situaciones cambiaban, Él lo que tenía que mirar era ¿a quién? Al Señor. Alzar mi mirada al monte, alzar mi mirada a la presencia del Señor. Él no dice, miraré mis circunstancias. Él no dice, no voy a mirar lo que perdí, no me voy a quedar pensando en lo que me está haciendo la gente. Yo no voy a estar mirando que la gente me está criticando y que me está haciendo la guerra, porque si usted se pone a pensar eso, usted cae en el mismo juego que de ellos. ¿Y usted se va a qué? Usted se va a comenzar a confrontar y a pelear con las personas. El rey David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Entonces el primer secreto está cuando usted esté, porque si él estaba pidiendo socorro era porque la situación estaba fuerte. El rey David era un hombre que era guerrero. Él estaba acostumbrado a estar bajo presión. Él era un guerrero. Él derrotó a David, le quitó la cabeza. Entonces era un hombre que estaba acostumbrado a la batalla. O sea que si él estaba pidiendo socorro, imagínense en qué situación podía estar el rey David. Pero él sabía que alzando su mirada a Dios iba a encontrar socorro, ¿sí? Entonces la primera disposición de él, ¿qué fue? ¿Cuál fue? Mirar al Señor. No apartarse de su presencia, porque él dijo, alzaré mis ojos a los montes. O sea que me voy directamente a la presencia del Señor. Amén, amén, así es, gloria a Dios. Entonces, ¿a dónde están dirigiendo ustedes su mirada cuando tienen los problemas? Aleluya. ¿A dónde están dirigiendo ustedes su mirada en cuanto al problema? Porque si ustedes están dirigiendo la mirada si usted está teniendo un problema y usted cree que vengándose usted va a hallar solución, usted no está alzando su mirada a los montes. Si usted cree que usted tomando por usted tomando la venganza a usted, vamos a decirlo así, porque ustedes hicieron algo malo, usted no está alzando su mirada al Señor. Usted está tomando la venganza por sus manos, porque usted no está dejando al Señor actuar, ¿sí? Yo les voy a dar un testimonio. Yo tuve un problema en mi antigua iglesia y fue un problema fuerte. La iglesia se me levantó porque el Señor me dio una palabra. Y después de eso, yo estuve muy mal, yo estuve muy triste. Y yo le dije a mi mamá, porque mi mamá, ella estaba enfadada por lo que me estaban haciendo. Y yo le dije, y el Señor me dijo, no te defiendas, yo te defiendo. Y yo me quedé tranquilo en eso. Y el Señor me va a defender. Pues dicho y hecho, a la semana el Señor sacó toda la luz y todo lo que estaban acusando en contra mía llamaron a pedirme disculpas, ¿sí? Porque yo alcé mi mirada al Señor. Amén. ¿Sí? Y vamos a tener situaciones siempre donde vamos a tener siempre situaciones donde de repente al momento no vamos a pensar en el Señor, porque sí es difícil pensar que si estamos con Dios nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, ¿sí? Pero como les dije yo, en este mundo tenemos aflicción porque estamos en el mundo, estamos separados del mundo, pero estamos igual en el mundo y en este mundo vamos a tener tribulaciones. Entonces ahí los quiero volver a llevar a Noemí. ¿Qué hizo Noemí? Noemí miró a los montes. ¿Qué hizo Noemí? No miró a los montes. Noemí, ella dijo, Dios me está castigando. Yo ahorita me llamo la amargada, ahorita soy la amargada. ¿Por qué? Porque ella no estaba mirando al Señor. Ella desvió su mirada a su tragedia. Ella desvió su mirada a todo lo malo que le estaba pasando. Ella esperó. Ella miró lo malo que le estaba pasando. ¿Y qué pasa cuando miramos lo malo que nos está pasando? Pues que nuestro corazón comienza a llenarse de cosas y sentimientos que no nos deberían pertenecer,
Porque cuando llega la amargura, eso crea raíz en el corazón. Claro, se endurece. Y la raíz se vuelve árbol. Y el corazón se endurece. Y entonces eso le estaba pasando a Noemí, que Noemí se ha vuelto amargada. Ella ya no decía, ya no me llamo Noemí, yo me llamo Mara. Y Mara significa amarga. ¿Ok? Entonces después estamos diciendo que tenemos que llevar nuestra mirada a los montes, mirar al Señor en medio de las situaciones y problemas que se nos presentan. Es muy difícil, claro, el dolor va a llegar porque como queramos tenemos que afrontar las situaciones que nos llegan, pero cuando usted mira al Señor, usted está diciéndole al Señor, yo sé que tú estás conmigo en medio de esta situación. Ahorita vamos a ir al Salmo 23. Vamos al Salmo 23. El Salmo 23 dice así: Jehová es mi luz, no, Jehová es mi pastor, Nada me nada me faltará. En lugares de delicado pasto, Exactamente, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos a dejarlo ahí. Entonces otra vez el rey David se encuentra en otra situación bien fuerte. Dice, estoy pasando por el valle de la sombra de muerte. Está pasando él por el valle de la sombra de muerte. Y les digo yo que he estado por el valle de la sombra de muerte y es un lugar donde nadie le gustaría estar. Porque el valle de la sombra de la muerte es un lugar, es una temporada donde usted tiene la muerte en la nuca. O sea, la muerte le respira en la nuca, usted la tiene aquí. ¿Sí? Ese es el valle de la sombra de muerte. Que usted está caminando, pero con la muerte aquí. ¿Sí? Entonces el rey David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué el rey David dice, no temeré mal alguno? Porque él está diciendo, aunque ande, o sea que él está caminando. Y dice, estoy caminando en el valle de la sombra de muerte, pero no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque anda con la presencia del Señor. Porque tú estarás conmigo. Entonces el segundo, vamos a decir, la segunda cosa que tenemos que hacer cuando nos llegue la prueba, cuando estemos en el valle de la sombra de muerte, es que andar con el Señor, acercarnos a Él. No tenemos, evidentemente, no hay que esperar que nos llegue la prueba para acercarnos al Señor, pero cuando llegue la prueba, cójase más de Él. Porque evidentemente el Señor dijo, aunque pases por las aguas no te ahogarás y aunque pases por el fuego no te quemarás. O sea que como quieras vas a pasar por el fuego. En el libro de Daniel hay un capítulo donde 3 chicos los llevaron a Babilonia y a ellos los obligaron a arrodillarse delante de una estatua. Ellos eran judíos. Y el rey dijo, quien no se arrodille, voy a prender el horno 7 veces más fuerte. ¿Y qué va a pasar? El que no se arrodilla a la estatua se quema. ¿Cuántas veces hemos estado en ese horno de fuego que no sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación de desespero, en una situación que no sabemos cómo gerenciar? ¿Cuántas veces hemos estado en ese lugar donde nos sentimos asfixiados, donde ni siquiera el aire se respira bien? Y estamos hablando de los problemas, las situaciones, las peleas en el hogar, las deudas con el Estado, las facturas. ¿Cuántas veces hemos estado ahí ahogándonos y no sabemos qué hacer? Pues los chicos no se arrodillaron. Lo aceptaron y lo metieron al fuego y no se quemaron. Exactamente, pues ellos no se arrodillaron y decidieron meterse al horno de fuego. Sí. ¿Y qué pasó? Que cuando ellos entraron al horno del fuego, la gente que estaba viéndolos vieron 4 personas y ellos habían entrado 3.
y dijeron, vemos un hombre con ellos como con aspecto de un hijo de Dios. El hijo de Dios. ¿Quién era ese? Jesús. Jesucristo. Entonces Jesús a ellos lo que nos dijo en su palabra fue verdadero, que aunque estuviéramos en el horno de fuego, Él estaría con nosotros en medio de ese proceso. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Alzar la mirada a Él y después caminar con Él. Porque si miramos los problemas, si miramos las situaciones que estamos teniendo, perdemos, nos alejamos de su presencia. Porque cuando llega la calamidad, cuando la calamidad toca la puerta, es fácil abrir la puerta a una depresión, es fácil abrir la puerta a una desesperación, es fácil abrir la puerta a un trabajo que no viene de Dios. Porque hay situaciones, llega la escasez, llegarán momentos donde nos encontramos que digamos, pero ¿qué voy a comer? Y ahí ¿quién llega? El enemigo para hacerle proposiciones. Entonces, ¿a dónde están caminando ustedes cuando llega ese tiempo? ¿Están refugiándose en el alcohol? ¿Están refugiándose en las mujeres? ¿Están refugiándose donde los brujos para que le hagan baños de buena suerte, para que comience a trabajar más? ¿A dónde se está refugiando? Entonces, ¿con quién está caminando usted? ¿Está caminando con Dios o está caminando con las soluciones que da el mundo? ¿A con quién estamos caminando? Hay que caminar con Jesús, para que cuando estemos en ese valle de la sombra de muerte, Él esté con nosotros. Amén. Amén. Entonces, cuando hemos vivido muchas situaciones que han llegado a nuestra vida, cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido maltratados, vituperados, cuando hemos sufrido una y otra vez malas circunstancias, cuando no estamos con Jesús, nuestro corazón comienza a llenarse de cosas que comenzamos a arrastrar. Y entonces llega la desesperación, llega la amargura, llega la falta de perdón, llega la venganza, llega la depresión, llega la falta de dominio propio. Entonces usted comienza a caminar es con amargura. Y usted comienza a tomar decisiones en el momento de la prueba con amargura. Usted toma decisiones en el momento de la prueba con falta de dominio propio. Porque me fueron infieles, entonces voy y le pego a esa mujer, le doy su pela para que aprenda. Así hablan los del mundo. Entonces, ¿con quién estamos caminando? ¿Estamos caminando con Jesús o todavía estamos caminando con las cosas que nos da el mundo? Porque cuando caminamos con Dios lo dejamos que Él obre y esperamos al tiempo de Él. Pero los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Y muchas veces Dios los va a poner a esperar. Y van a esperar. ¿Por qué? Porque la espera da fruto, eso crea fruto y eso da paciencia, y la paciencia, fe. Porque usted, al estar esperando en Dios, eso se llama fe. Entonces, yo les voy a hablar mi testimonio. Bueno, cuando ustedes ya todos lo saben, cuando yo caí en el mundo, un momento en una temporada mía que llegó la escasez, pero era la escasez porque, claro, yo buscaba trabajo y no encontraba y no salía nada. ¿Y qué pasó? Pues me hicieron una proposición no decorosa y caí en la prostitución. Abrí la puerta de la prostitución y ese mundo me envolvió y me atrapó. ¿Por qué? Porque yo no caminaba con Jesús. Porque Jesús yo no caminaba con Él, aunque Él sí caminara conmigo, porque cuando estuve en el valle de la sombra de muerte, Él estuvo conmigo. Entonces, ¿con quién estamos caminando cuando llegan los momentos, las situaciones inesperadas? ¿Con quién estamos caminando cuando llega esa carta que dice no? Esa carta que estamos esperando desde ese tiempo, que decimos ya, ahora sí es mi momento. Cuando dice no, ¿qué pasa cuando esa carta viene con una negativa? Cuando estamos esperando un resultado positivo en la salud, que decimos, ay Dios mío, que no tenga esto, y cuando llega la enfermedad, sí ya, y está más brava todavía está haciendo más estragos. ¿Qué hacemos?
caminar con Jesús, permanecer en Él, caminando en su presencia. Entonces, los voy a llevar ahora a la parte 3. Ruth. Un momentito. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, Ruth capítulo 1. versículo 16. Entonces, Ruth capítulo 1, versículo 16, dice Ruth, ya no estamos hablando de Noemí, vamos a hablar de qué actitud tomó Ruth en medio de la prueba, porque Ruth estaba viviendo la misma situación que Noemí. A Ruth se le había muerto su marido, y Ruth estaba con una señora mayor, y no podía pasar, o sea, ella, y encima de eso la señora le está diciendo nos tenemos que ir para otro país. Un país que no era el de ella. ¿Ella qué iba a hacer? Pues ¿sabe qué dijo Ruth? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea que ¿qué hizo Ruth en medio de la situación? Ella permaneció. Ella se aferró y dijo, tu Dios será mi Dios. O sea que cuando llegó la prueba, Ruth permaneció. O sea que ¿qué es lo que hay que hacer cuando llega el momento de la prueba? Permanecer. Tenemos que permanecer en el Señor, permanecer en las bendiciones que nos ha dicho en su palabra, permanecer en las promesas que el Señor nos ha dado en todos los libros, porque cuando llega el momento de la escasez, cuando usted la escasez pone a la puerta, hay un versículo que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando usted le llega a la escasez y usted se aferra a esa palabra, les doy testimonio porque a muchas personas les ha pasado así. Gente que ya estaban a punto. ¿Y qué pasa cuando llegó el momento de la prueba? Ella dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Suena el timbre. Y le dice, ay, ¿cómo te parece que pasé por aquí? Y el Señor, te traje estas bolsitas porque así es el Señor. Y eso es lo que queramos que vivamos. No queremos evidentemente que nos llegue la escasez, pero lo que queremos es que cuando nos llegue, tengamos las herramientas y las promesas que nos dio el Señor para cuando ese momento llegue. Para que sepamos cómo permanecer en Él. Aferrándonos a sus promesas, aferrándonos a su palabra, aferrándonos a todo lo que Él ha dicho acerca de nosotros, que somos sus hijos y como hijos herederos. Cuando usted tiene sus hijos, usted compra su casa, usted tiene su cosa, ¿usted qué aspira a dejarle a sus hijos? ¿Una herencia? Pues el Señor te dice lo mismo, ustedes son mis hijos y como hijos herederos. Entonces, si usted es el hijo de Dios, pues usted es el heredero. Entonces, ¿qué le heredó Él a Él? Su palabra, salvación, libertad, gozo, porque Él no nos da la paz como la da el mundo. Él lo que nos da es que en medio de los procesos, en medio de la prueba, en medio de las situaciones que tenemos, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio de la escasez, sentamos paz, porque Él está con nosotros. Amén. Una pregunta. Entonces, Ruth dejó su vida anterior. ¿Fue por la edad ya de la señora? ¿Al estar tan mayor? No, Ruth, la que estaba ancianita era Noemí. Sí. Y Noemí le dice a Porque Ruth. ella dijo aquí que no la dejara sola. Sí, Ruth no dejó sola a la señora. Entonces, ¿qué pasó? Ruth decidió esperar, ¿sí? Ruth decidió esperar y permanecer en el Señor. Y algo muy lindo del capítulo es que dice así:
Ellas llegaron allá otra vez a Israel, volvieron al país de ella. Ruth, ella no sabía cómo funcionaban las cosas allá, ¿sí? Y cuando la palabra dice así, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Ustedes saben cuál es el comienzo de la siega de la cebada? El comienzo de la siega de la cebada es el momento de cosechar, cuando la cebada ya está lista para coger. Y cuando hablamos de cosecha en las cosas de Dios, estamos hablando de un momento de que vamos a recoger, que llega la provisión, que llega la bendición, que vamos a llenar nuestras alacenas, que vamos a recibir bendición, provisión. Pero entonces, ¿cómo es posible que ellas llegan en medio de la cosecha cuando ellas vienen en medio de su dolor? O sea que para Dios, cuando tú estás en medio de tu proceso, lo que tú llamas proceso, Dios lo llama el principio de la cosecha. O sea que cuando tú llegas, cuando tú vienes, lo que tú ves no es lo que Dios está viendo, porque quizás Dios también quiere cosechar y arrancar todas las cosas que no van, todas las cosas que no te suman, sino que te restan. Hay que permanecer en Dios. Hay que poner nuestros ojos en el Señor. Hay que caminar con el Señor cuando lleguen estos momentos, porque vienen momentos duros para la tierra. Vienen momentos muy duros para la tierra, y lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor, llenarnos de su Espíritu, despojarnos de todas las malicias que tenemos, dejar de hacer las cosas que hacemos siempre cuando estamos en el mundo, sino que hacer lo que dice Él, porque si Él lo dijo es así, y Él los va a bendecir, porque el Señor honra a quien le honra. Entonces cuando usted se niega a usted mismo y dice, ya no hago más esto así porque no es lo que dice la palabra, usted está honrando a Dios. Y el Señor dice que el Señor honra a quien lo honra. Entonces, hermanos, si quieren pónganse de pie. Recordemos que en esta tierra siempre vamos a tener situaciones que nos van a tambalear y nos van a hacer sentir que de repente Dios no está con nosotros o que Dios está con nosotros. Pero tenemos que tener nuestros ojos y nuestra mirada en el Señor. Es muy fácil caer en diferentes situaciones, en diferentes, sobre todo en decisiones en cuanto a las pruebas que nos manda la vida, pero recordemos que cuando miramos al Señor, cuando caminamos con Él y cuando permanecemos en Él, Él convierte esa situación en una cosecha, porque para Él lo que tú llamas desgracia es el principio de una cosecha. Amén. Exactamente. Entonces, vamos a orar. Si usted sintió que la palabra le habló, si usted sintió que usted arrastra cosas que no le pertenecen, que usted quiere caminar y usted quiere dejar de hacer dejar de actuar en la manera que actuamos cuando estamos en el mundo, si usted quiere dar ese paso, si usted quiere aplicar y poner en práctica esas palabras del rey David, dé un paso al frente para que oremos por usted, para que se vaya lleno del Espíritu